¿Alguna vez os habéis preguntado qué odio os puede quedar después de 10.000 años de larga guerra? Cuando uno repasa el catálogo de Black Library, es una suerte encontrarse con tan variopintos puntos de vista desde los que explorar este vasto universo. Exploradores, guerreros, investigadores y tiranos forman un mosaico de pequeñas piezas, agujeros por los que asomarse para ver una parte que puede ser tan inmensa como un océano o tan minúscula como el ojo de una aguja. Esto, no obstante, no siempre fue así. En sus comienzos, Black Library nos ofreció principalmente sagas que ponían a personajes imperiales en el centro del foco, destacando dos sagas que han perdurado durante décadas, la de los fantasmas de Gaunt y la de Uriel Ventris. Sin embargo, más allá de la presencia relativamente casual de Senos, un bando que fue retratado como poco más que un saco de boxeo es el Caos. En una entrevista a Graham McNeill, un veterano autor y ex miembro de la redacción de Games Workshop, afirmaba que este era el principal motivo por el que comenzó a escribir sus libros centrados en los guerreros de hierro, para poder desarrollar la otra cara de la moneda y darles cancha a los villanos de este universo, lo cual abrió la caja de Pandora. Desde entonces, muchos otros autores han escrito sobre los villanos de este universo, otorgando toda una plétora de lecturas cuyos protagonistas a menudo son tan maquiavélicos como fascinantes. Así tenemos a Harriman de John French, a Fabius Bile de Josh Reynolds, los libros de los Amos de la Noche de Aaron Dembski Bowden y el caso que nos ocupa, la novela de la Guardia de la Muerte, The Lords of Silence, de Chris Wright. Pero antes de nada, un poco de contexto. La Guardia de la Muerte, traducido del original Death Guard para no confundirlos con la Death Watch, pues se ha traducido en ocasiones como Guardia de la Muerte, es un ejército muy reciente en el hobby. A pesar de que ya existían como tal dentro de los Marines Espaciales del Caos, con el lanzamiento de la octava edición en 2017 se convirtieron en un ejército aparte. De la nada emergió con sus propias tropas, su propio códex y con toda una historia detrás. Pero en lo que respecta a la literatura, la Guardia de la Muerte siempre ha permanecido en un completo silencio, valga la redundancia. Es por esto que Chris Wright, uno de los autores más relativamente nuevos dentro de la Black Library, aprovechó esta oportunidad para darles un desarrollo a través de lo que para nosotros es una obra mucho más sesuda y mejor escrita de lo que uno esperaría encontrarse. The Lords of Silence es un libro atípico dentro de la literatura de Black Library que, al igual que la renqueante legión de guerreros que la protagoniza, se arrastra con parsimonia en una narración sublime, sosegada, grotesca y retorcidamente bella, todo a la vez. Es una de esas obras en las que se nota mucho en qué ha querido enfocarse el autor para saber darle a una facción la justicia que nunca ha recibido. La mejor forma de entender esta obra es como un ejemplo ideal de lo que las novelas de Warhammer pueden hacer a la hora de expandir el trasfondo conocido de una facción, porque si nos limitamos a lo que obtenemos de los códices, las facciones del 41º milenio son extensiones de su naturaleza comercial. Es decir, si te venden muñecos de plástico para un juego de guerra, toda la información que vas a recibir de ellos girará en torno a eso, a la guerra. Las novelas, por su parte, son el medio por el que una facción va más allá de ser un ejército y se convierte en una parte orgánica de un universo enorme, como veremos a continuación. En The Lords of Silence, la historia sigue a una banda de guerra denominada los Amos del Silencio, cuya nave acaba de ser expulsada de la disformidad tras un viaje particularmente turbulento en mitad de ninguna parte del espacio. Tan pronto como se recobran, se encuentran con una galaxia partida en dos por la Gran Fisura, separados de su cadena de mando y sin una dirección o un plan que seguir, por lo que deben de buscar una manera de orientarse y después averiguar cómo deben proceder.
La sinopsis de la trama puede resultar algo vaga, pero esto es deliberado. No es porque el libro tenga una trama mala per se, sino porque esta es un vehículo que se mueve en paralelo con la verdadera joya oculta entre sus páginas. The Lords of Silence, en esencia, es un estudio de personajes bastante más profundo y maduro de lo que aparenta, en el que Chris Wright captura la esencia de unos guerreros milenarios que hace tiempo que dejaron de ver la larga guerra como una cuestión de venganza, espoleada por el odio de viejas derrotas. Sus personajes conforman una hermandad de soldados muy singular, en la que se mezclan personalidades y se enfrentan puntos de vista. El plato principal es el protagonista, Vorks, el maestro del asedio, un veterano que lleva comandando a su hueste durante 10.000 años, nacido en el mismo planeta que el primarca Mortarion, y es uno de los mejores personajes que hemos visto, no de Black Library, sino de cualquier cosa que hayamos leído. Vorks es metódico, paciente, implacable, características que lo definen como comandante de su ejército, pero al mismo tiempo es extrañamente humano. Tiene unos principios morales definidos, es honesto, es gentil y es más honorable que muchos astartes leales, jamás permitiéndose que las vidas de los soldados que están bajo su mando se pierdan en vano. Y su diálogo tiene momentos de sarcasmo al mismo tiempo que nos deja ver su lado más íntimo, en el cual se siente dividido por todas las lealtades a las que tiene que rendir cuentas, a su dios, a su primarca, a sus propios soldados y a sus principios morales. Se come cada escena en la que sale porque siempre es un personaje con una personalidad muy fuerte y dado a perderse en la introspección, pero nunca resulta cargante, sino que le da riqueza. Una pequeña muestra de esto es un momento en la novela en la cual se nos muestra a Vorks escribiendo los nombres de todos aquellos a quienes ha dado muerte o han perecido bajo su mando, sin parar durante semanas, con la fecha y los méritos de los difuntos. No por una cuestión de orgullo personal, no son trofeos, sino porque para él es importante que siempre exista algo que se preserve de quienes mueren por él o luchando contra él. El resto de personajes, en su mayoría, presentan los diferentes aspectos de la Guardia de la Muerte, como Slert, un biólogo que le gusta experimentar para fabricar nuevas armas por pura fascinación, o Filemón, un numerólogo que hace las veces de adivino y que es de los consejeros más cercanos a Vorks, o Dantín, que es un prisionero que ve cómo poco a poco se va transformando en un sirviente de Nargel. Esto último sirve esencialmente para contemplar la manera en que, efectivamente, los siervos de Nargel pueden entender horribles mutaciones como regalos, pero si hay uno que hay que destacar, ese es Dragan. Dragan es el antagonista del libro, pero no por una cuestión de poder o de ambición, sino de perspectiva. Mientras que Vorks es un guerrero que lleva luchando esta guerra desde el comienzo, que ha visto demasiado como para saber que odiar al Imperium es fútil y es calmado en su forma de actuar, Dragan es un Astartes que traicionó al Imperium muchos miles de años después de la herejía de Horus y que aún desprecia al emperador y todo lo que representa. Ve a Vorks como una reliquia del pasado, alguien que ha perdido la pasión por la guerra. Para él, Mortarion no es más que un desconocido a quien no le debe nada, una vieja reliquia que no merece su respeto. El conflicto que surge entre ambos personajes no es algo que el autor resuelva poniéndolos a combatir, sino que sirve a la trama para exponer sus temas y darle a Vorks un arco que lo enfrenta a un enemigo que no es físico, sino filosófico. ¿Realmente es Vorks poco más que un viejo tradicionalista o es digno de liderar una banda de seres creados nada más que para hacer la guerra? ¿Es el rencor el sino de todos los astartes traidores? ¿O se puede luchar por un ideal más elevado sirviendo al caos? Esperad un momento. Esto está sonando como demasiado amable, ¿no? No nos olvidemos de una cosa. Toda esta gente, todos los personajes de este libro, no son antihéroes. Son villanos con todas las letras. Son los sirvientes de un dios infernal que causa guerras y muertos por millones. En 2 ocasiones a lo largo de la novela, Chris Wright hace algo que solo podemos calificar como sadismo puro. En sendos capítulos se enfoca la atención en personajes imperiales, y el autor les da un nombre y unas motivaciones y les da a conocer al lector solo para que momentos después aparezca la Guardia de la Muerte para hacer su trabajo. Esto tampoco está ahí porque sí, está para explorar la manera en que los Amos del Silencio se relacionan tanto con sus enemigos, como si son imperiales, por ejemplo, como con otras legiones de marines traidores, pero aún así son un recordatorio amargo de que los protagonistas son
monstruos, son entes que desafían la mismísima lógica del universo en el que viven y solo pueden ser descritos como un horror viviente, aberraciones que bajo cualquier punto de vista no deberían estar vivos, pero caminan y luchan y matan, gracias a la voluntad de un dios que desecha cualquier noción conocida de lo que significa la palabra ser viviente. Esto se refleja sobre todo cuando se narra un combate. Olvidaos del heroísmo característico de estas novelas. Aquí se parece más a ver cómo el malo de una peli de slasher se acerca a las víctimas sin que éstas puedan hacer nada para evitarlo, y resulta que el villano es el protagonista de la historia. Aunque por otra parte, ¿realmente esto los diferencia tanto de sus contrapartidas imperiales? Mientras estábamos leyendo el libro nos dimos cuenta de una cosa, y es que los motivos de Borgs para combatir son genuinos. Para el protagonista, el Imperium de la humanidad es poco más que un pozo de sufrimiento y decadencia, es algo que necesita ser salvado de sí mismo, de su propia ignorancia. ¿Sabéis a qué otro personaje podemos describir de la misma manera? ¡Al Emperador! O incluso a Guilliman. El tratamiento que recibe la Guardia de la Muerte, y que se podría extrapolar a muchas legiones traidoras, es uno que le da la vuelta por completo a la idea de villanos que se tiene de esta facción en el momento en que la comparas con el Imperium. A primera vista son villanos más que obvios, tal y como hemos dicho antes, pero ¿por qué son villanos? ¿Por provocar la muerte de millones de vidas en una guerra religiosa? ¿Por transmutar a placer toda forma de vida? Eso son cosas horribles, de eso no hay duda, pero ¿son peores que el Imperium por ello? ¿Qué los hace tan distintos? El Imperium extermina planetas en base a estadísticas, o los moldea para servir a sus necesidades como si fueran enormes generadores de recursos. Hay un capítulo en el que se explica con doloroso detalle el proceso de terraformación de un planeta para convertirlo en un mundo agrícola, y eso es una destrucción del ecosistema absolutamente atroz. Los Amos del Silencio son terribles al convertir un planeta en un jardín satánico, pero el Imperium hace esencialmente lo mismo, mediante complejos sistemas de maquinaria industrial. La humanidad en Warhammer 40.000 es brutal hasta niveles absurdos, y todo en nombre del dios emperador que lleva 10.000 años ignorando sus plegarias. ¿Cómo pueden reclamar tener un ápice de superioridad moral contra los siervos del caos? Es en esto en lo que brilla con luz propia, a la hora de expandir los conceptos e ideas de una legión de guerreros espaciales que lucha en nombre de un dios de la putrefacción y la entropía, y convertirlos en algo más complejo, más detallado y más interesante. Esta no es una legión de fanáticos gritones y sádicos. Bueno, a ver, sí que hay alguno que disfruta además de su trabajo, pero lo importante es que son guerreros con una filosofía que gira en torno a un retorcido concepto de vida, muerte y reencarnación, producto de un autor que comprende a un nivel más profundo el significado del dios al que adoran, Nurgle. Los Amos del Silencio ven su guerra como un proceso de liberación. Esto no es lo normal en novelas de Warhammer. Lo que otros autores hacen, tanto con la Guardia de la Muerte como con la mayoría de Guerreros del Caos, es simplemente tomar las ideas superficiales derivadas de la estética de body horror y hacer que la Guardia de la Muerte sea poco más que marines espaciales zombies, pero aquí somos testigos de una visión más introspectiva y reflexiva. Los Amos del Silencio no son ajenos al dolor que causan, pero lejos de justificarlo, se ven como un pequeño y pasajero engranaje en una máquina mayor. El aspecto religioso de este ejército es la parte más desarrollada. El culto a Nurgle se entiende como la adoración de una forma retorcida de dios de la fecundidad, un dios de nacimiento y de las cosechas, pero con un concepto completamente diferente de la idea que nosotros tenemos de vida y de muerte. Toda muerte alimenta nueva vida, todo dolor y toda enfermedad moldean el cuerpo de infinitas maneras, pero también lo vuelven más fuerte. Puede que las mutaciones sean horribles, pero traen consigo un acercamiento a una forma de vida más persistente. El mismo virus que atrofia los pulmones hace que el individuo ya no necesite respirar. La bacteria que hace que una persona vomite constantemente es capaz de crear todas las proteínas y vitaminas que el cuerpo necesita.
Para Nargel, los supuestos de la biología son solo fronteras de la dimensión material que pueden traspasarse, y el objetivo final de ese dios es convertir toda vida en un reflejo de esta idea. El resto de elementos de los Amos del Silencio muestran el mismo cuidado aquí y allá en muchos pequeños detalles que dan forma a la Guardia de la Muerte como facción. Su lenguaje, sus naves, su forma de combatir y hasta la manera en que utilizan las matemáticas como un método de adivinación son cosas que van perfilando una facción que hasta ahora permanecía en la sombra. En este sentido, The Lords of Silence sirve muy bien para compararlo con los códex a la hora de entender la diferencia entre ambos documentos. En esencia, un códex puede tener información útil, pero al final del día, su trasfondo está para adornar un producto, hacerlo comprensible de manera superficial, mientras que las novelas hacen que dicho producto tenga un sentido mayor dentro de un metaverso enorme y les da un sentido narrativo, además de mostrar aspectos que vayan más allá de la guerra y hagan las facciones algo mucho más interesante. Ah, y por cierto, una cosa que tenemos que mencionar de este libro sí o sí, es que viene aderezado con una magnífica prosa. La verdad es que nos hemos quedado perplejos. Si os gusta el body horror, este libro es para vosotros, aunque no os interese Warhammer. Ahí donde Fehervari describía a Faedra como un paisaje de pesadilla que lentamente se colaba bajo la piel, todo lo que rodea a la Guardia de la Muerte, sus armaduras, sus naves, la forma de luchar, es algo que Chris Wright aprovecha para regodearse en lo grotesco, lo abotargado, y de alguna manera que no conseguimos entender, jamás te cansas. Tal vez sea porque el autor sabe cuándo cambiar el punto de vista de la historia y centrarse en otros personajes, pero incluso ahí el libro tiene un aura de agonía, de desesperación. Cuando describe la situación del mundo agrícola, recibimos la descripción más aterradora que hemos visto del eficiente pero abusivo sistema de explotación de recursos del Imperium. Cuando se introduce a los marines leales de los cónsules blancos, contemplamos el terror y la incertidumbre de verse aislados en los días inmediatamente posteriores a la caída de Cadia, cuando el Astronomicon estaba ciego. Además, la historia tiene un ritmo mucho más pausado que otros trabajos, con un gran énfasis en las reflexiones de los personajes sobre su lugar en el cosmos y en la gran obra, tanto divina como militar, a la que pertenecen. Los momentos emocionantes no faltan, pero se nota que no son el énfasis de la obra, sino la exploración de estos guerreros de pesadilla. The Lords of Silence es una lectura más que recomendable, obligatoria especialmente para quienes quieren explorar esta facción tan singular y única. Hay poco que podemos echarle en cara a esta novela, y es que no es demasiado amigable con el lector novato, porque empieza in media res en un momento muy concreto del trasfondo que, si no conoces de antemano, te vas a sentir muy perdido. Para ser concretos, la novela comienza justo cuando Cadia es destruida, y entonces aparece la gran fisura, y el libro trata al lector como si ya tuviera una idea más o menos clara de qué ha ocurrido antes, cómo ha ocurrido y qué implicaciones tiene. Es comprensible porque la novela salió en 2018 y por aquel entonces la destrucción de Cadia y la larga noche era trasfondo muy reciente, pero ahora puede hacer que la lectura sea más difícil de lo que debería ser. La novela tiene varios flashbacks que narran eventos previos a la destrucción de Cadia y eso ayuda a poner las cosas en contexto y de paso mostrar la vida en el planeta de la plaga y también permitirse cameos de Mortarion y de Typhus, pero incluso así, la forma que tiene de bombardearte con nombres propios y expresiones asumiendo que los conoces, en plan Jardines de la Luna, puede ser un poco abrumador. Pero con todo, no dejaríamos de recomendarla. The Lords of Silence es una historia fantástica, con un desarrollo de personajes sobresaliente y que muestra un punto de vista que pocas veces se ha visto en este universo. Es muy valiente ya solo por atreverse a dar voz a criaturas que en nuestro propio mundo serían básicamente como hacer que el protagonista de una novela fuera un miembro de ISIS. Pero dicho esto, la verdad es que tendríais que darle una oportunidad a esta novela. Actualmente, que nosotros sepamos, solo se encuentra en inglés, pero aún así, deberíais darle una oportunidad, especialmente por esa prosa tan rica. En serio, es de lo mejor que se ha publicado de Black Library, y sería una pena que este libro cayese en el olvido. Así que, de verdad, leedlo, os va a gustar. Y dicho esto, el triunvirato ha hablado, y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!